¿Alguna vez has pensado que el lugar donde naciste, esa casa llena de gritos ahogados, silencios ominosos, miradas frías y abrazos ausentes, no fue simplemente un error del destino? Y sí, por muy difícil que sea, en realidad fue una decisión, no una elección consciente ni racional, sino una selección del alma, un acto que surge de esa parte más profunda, invisible y auténtica de ti, una parte que sabía que para despertar la fuerza que llevas dentro era imprescindible atravesar el fuego, nacer en un lugar donde nadie te veía y sangrar en silencio. Este vídeo no es otra dosis de motivación para decir que todo sucede por una razón. Es un llamado, un susurro de tu alma para despertarte a algo que en el fondo siempre has sabido. Las almas fuertes no nacen en jardines florecidos. Crecen entre las ruinas, brotan en el cemento donde la vida no debería haber existido. Y quizá tú seas una de esas almas. Carl Jung decía que donde se manifiesta la herida, también se oculta la misión. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Y por qué tantas personas sensibles, intuitivas y profundas parecen venir de familias disfuncionales, emocionalmente frías o incluso abusivas? Quizá te hayas planteado estas preguntas durante noches de insomnio. ¿Alguna vez has reflexionado sobre por qué tu infancia fue así? ¿Por qué tu madre nunca te vio realmente? ¿Por qué tu padre solo sabía criticar? ¿Por qué siempre te has sentido diferente, extraño, como si pertenecieras a una familia que no te representa? Estas preguntas duelen. Duelen porque llevan la carga de la infancia que deberías haber tenido, pero no recibiste. Duelen porque durante mucho tiempo creíste que el problema eras tú, que había algo mal en ti, y que si solo hubieras sido más calmado, más tranquilo, más obediente, tal vez habrías obtenido el amor que necesitabas. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero problema nunca fuiste tú? ¿Y si te dijera que llegaste a este contexto precisamente porque tu alma ya estaba más desarrollada de lo que el entorno podía soportar? Las almas antiguas, de hecho, pueden resultar inquietantes. Actúan como espejos que reflejan las sombras de las generaciones pasadas. Cuando un alma como la tuya nace en una familia que aún no ha encontrado la sanación, se convierte en el terreno de confrontación donde el pasado intenta repetirse, pero también es el lugar donde puede transformarse por primera vez. En la profunda visión de Jung, el trauma es un catalizador del cambio. No ocurre para destruirnos, sino para llamarnos. Nos empuja hacia aquello que tendemos a evitar. Y es precisamente en ese lugar, en el miedo, en el dolor, en la marginación, donde se oculta la semilla del verdadero despertar. Sé que puede parecer contradictorio, porque nos han enseñado a huir del dolor, a adormecer nuestras emociones, a seguir adelante como si nada hubiera pasado. Jung concebía el alma como un sistema vivo que anhela la totalidad y la integridad, las cuales solo pueden emerger cuando se enfrentan las sombras. Piensa cuántas veces has intentado avanzar, pero el dolor regresaba cíclicamente. ¿Cuántas veces te has encontrado reaccionando como un niño herido, aunque ya seas adulto? ¿Cuántas veces has repetido en tus relaciones los mismos patrones que te prometiste abandonar? Esto no es un fracaso, sino una llamada. El dolor desea ser reconocido, escuchado y finalmente comprendido, no como un enemigo, sino como un mensajero. ¿Y si tu trauma familiar fuera, en cambio, una especie de mapa, una guía para tu liberación y la de tu descendencia? Las tradiciones espirituales más antiguas lo sabían.
En el chamanismo, quienes logran sobrevivir al caos, a la crisis, a la locura y a la muerte simbólica, son llamados a convertirse en sanadores, no porque lo sepan todo, sino porque han vivido todas estas experiencias, han descendido a su propio infierno y han regresado con un tesoro, la conciencia. En la mitología egipcia, el dios Osiris es asesinado, desmembrado y arrojado a las aguas, pero su compañera Isis lo recoge pieza por pieza y le devuelve la vida. Sin embargo, no regresa como antes, se convierte en el rey del inframundo, el señor de la metamorfosis. Jung veía en este mito una representación psíquica, el alma, cuando sufre una fragmentación, tiene la capacidad de reconstruirse a un nivel más profundo. Ahora, reflexionemos sobre tu historia. ¿No ha habido momentos de fragilidad? ¿Nunca te has sentido como si estuvieras hecho añicos, sin identidad? Y sin embargo, aquí estás. Estás escuchando estas palabras con tu corazón latiendo fuerte, con lágrimas que quizás aún no han caído, pero que están listas para hacerlo. Has sobrevivido. Sin embargo, sobrevivir no es todo. El alma fuerte no ha llegado hasta aquí solo para resistir, sino para recordar y recuperar partes de sí misma que quedaron atrapadas en la infancia, para contar su propia verdad sin mentiras, para mirarse en el espejo y por primera vez verse no como un ser imperfecto, sino como un ser completo. Esto, por supuesto, no ocurre con un simple gesto mágico. El proceso de sanación consiste en pequeños despertares. A veces sucede mientras escuchas una canción y te encuentras llorando sin saber por qué. Otras es cuando alguien te abraza de una forma que nadie lo había hecho antes. O cuando lees una frase como esta y sientes que algo se está abriendo dentro de ti, quizás esté pasando justo ahora. No naciste por casualidad. No caíste en esa familia por accidente. El universo no comete errores y el alma no desperdicia encarnaciones. Las experiencias que has vivido han sido el terreno donde tu fuerza ha empezado a formarse, justo como el carbón se convierte en diamante bajo una presión extrema. Pero hay algo que debes saber. El trauma no se cura solo. Necesita conciencia, amor, presencia y sobre todo, elección. Debes decidir mirar, no huir, abrir el cofre que has mantenido oculto dentro de ti durante años, quizá décadas. Es en esa elección donde comienza el milagro. Imagina por un momento que al inicio de tu vida, tu alma ya tenía conciencia. Sabía que sería duro, sabía que llorarías en silencio por la noche, que sufrirías el rechazo y que habría momentos en los que querrías rendirte. Y aún así, a pesar de todo, decidió venir porque también era consciente de tu fuerza, esa misma fuerza que la ha traído hasta aquí, la que, incluso en medio del sufrimiento, aún desea amar, confiar y sanar. Cree que hay algo más grande. ¿Lo percibes? Entonces ten en cuenta esto. Esta sensación no es fruto de la fantasía, es memoria. Es tu alma recordando quién eres y cuál es tu misión aquí. ¿Por qué nacen las almas fuertes en familias tóxicas? Porque tienen la capacidad de romper los ciclos. Son aquellos que perciben lo que otros prefieren ignorar, sienten emociones que nadie quiere experimentar y tienen el valor de decir: basta, este ciclo termina conmigo, el dolor se detiene aquí. No estás solo en este camino. Miles de almas como la tuya están despertando ahora, en silencio, entre las lágrimas y con valentía. Y este video es solo el comienzo, porque lo que vendrá será profundo, preparado para ir aún más allá, para descubrir por qué, incluso sin darte cuenta, tu alma ha elegido precisamente a esta familia. Y cómo afrontar esta verdad.
En la próxima sección exploraremos juntos este misterio y no volverás a ser el mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo el dolor, por sutil que sea, deja siempre marcas? Cambia la manera en que hablamos, las pausas en nuestros pensamientos, nuestra mirada hacia los demás y sobre todo, cómo nos vemos a nosotros mismos. A veces, no es tanto lo que hemos vivido lo que nos aleja de la paz, sino lo que nos han negado, el abrazo que nunca recibimos, la palabra que nunca se dijo, el reconocimiento que nunca llegó. Pasamos nuestra vida adulta para funcionar, pero dentro de nosotros llevamos niños heridos que piden ayuda de manera tan discreta que a veces ni siquiera recordamos que están ahí. Al llegar a los 30, 50 años o incluso más allá de los 60, es común mirar atrás y preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí, no en términos físicos, sino existenciales. ¿Por qué sigo repitiendo los mismos patrones? ¿Por qué aún siento una sensación de extrañeza, como si no hubiera un lugar que realmente sea mío? Has construido una vida, quizá incluso una carrera. Has criado hijos y asumido responsabilidades, pero a un nivel más profundo, algo sigue resonando. Un vacío ancestral, un silencio que ningún sonido externo puede llenar. Es en este momento cuando muchas almas comienzan a despertar, pues la vida te revela con paciencia y sufrimiento que lo que has vivido en el pasado no se quedó en el pasado. Sigue vibrando en el presente, en las decisiones, en las relaciones y en la forma en que te tratas a ti mismo. Y si no te detienes a reflexionar, todo esto se convierte en la manera en que vives, un modo silencioso que te conduce al abandono. Carl Jung afirmaba que el inconsciente no trabajado se convierte en destino. Esto significa que todo lo que no afrontas, lo que reprimes, lo que entierras, vuelve a manifestarse. Regresa como síntoma, como ansiedad, como sabotaje. Regresa como un silencio entre tú y tus seres queridos, como una distancia entre tus emociones y lo que muestras. Aparece de nuevo como una carga invisible que llevas sin darte cuenta. Tal vez conoces a alguien, o quizá eres tú mismo, que vive en un estado de alerta constante, como si en cualquier momento todo pudiera colapsar, que nunca se relaja de verdad, que incluso cuando sonríe siente una tristeza latente, que incluso en medio de la gente se siente solo. No es una moda pasajera, es un cuerpo que intenta defenderse de traumas antiguos, es el alma que afirma: hay algo que aún necesita ser acogido. Es fácil pensar que la infancia es un recuerdo superado, pero lo que queda atrás son los hechos. Las emociones permanecen grabadas, los recuerdos emocionales funcionan como filtros a través de los cuales percibimos la vida. Un cumplido puede parecer una amenaza. Una expresión de afecto puede desencadenar el miedo al rechazo. Una simple mirada puede llevarte de vuelta a un entorno donde el amor significaba obligación. Y lo peor es que muchas veces no somos conscientes de cuántas veces hemos sofocado lo que sentimos solo para mantener la armonía. ¿Cuántas veces has fingido no estar herido solo para no parecer débil? ¿Cuántas veces has silenciado la verdad que desgarraba tu corazón para ser aceptado? Sé que estas preguntas duelen, pero también son invitaciones. Invitaciones a mirarte a ti mismo con una mirada distinta, no crítica, sino llena de compasión. Imagina a una mujer de 58 años que ha pasado su vida cuidando de los demás, hijos, marido, nietos, padres ancianos, siempre sonriendo, siempre disponible, pero cuando finalmente se queda sola, ya no sabe quién es. Siente un vacío profundo, como si hubiese vivido para todos menos para sí misma.
O piensa en un hombre de 47 años, reconocido en su trabajo y admirado por sus compañeros, pero que al llegar a casa siente una tristeza inexplicable. Tiene la sensación de que algo no va bien, pero no logra identificarlo. Solo siente que la vida ha perdido su brillo, que nada le entusiasma. Estas historias no son raras, de hecho, son muy comunes, tanto que se vuelven invisibles. Aquí es donde radica la razón por la que tantas almas fuertes viven en silencio. Han aprendido que mostrar su vulnerabilidad es arriesgado, que llorar se considera debilidad, que sentir demasiadas emociones es un defecto. Pero la verdad es que esa sensibilidad es precisamente lo que puede salvarlas. Carl Jung afirmaba que es a través de los sentimientos que el alma se expresa. El dolor no es un enemigo, es un lenguaje que intenta comunicarte algo sobre ti mismo, algo que probablemente has olvidado en la vorágine de las obligaciones y detrás de las máscaras. Y esta es una de las grandes ironías espirituales. Cuanto más intentas huir del dolor, más te persigue. Cuanto más intentas mostrarse fuerte socialmente, insensible, distante e invulnerable, más frágil te sientes en lo profundo. La verdadera fuerza, de hecho, no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en el coraje de enfrentarlo. Y aquí es donde comienza el despertar. Las almas fuertes provienen de familias tóxicas no para repetir el dolor, sino para romperlo, no para continuar los ciclos, sino para interrumpirlos. Pero, para lograrlo, se necesita coraje. Se necesita el coraje de mirar hacia atrás, no con resentimiento, sino con conciencia. El coraje de afirmar, esto ha sucedido, me ha herido, me ha dejado una marca, pero ya no me define. No es sencillo, especialmente en presencia de vínculos familiares aún activos, con heridas aún abiertas y con personas que siguen negando tu dolor. Sin embargo, es algo posible y cada paso que das hacia ti mismo representa una victoria. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, no repetir los mismos patrones, no aceptar lo que no resuena con tu verdad, no solo estás sanando a ti mismo, sino también a todos aquellos que te han precedido. Ya no hay necesidad de luchar por amor, no tienes que moldearte para ser aceptado, y no debes cargar con el peso de tener que salvar a nadie. Tu tarea ahora es reencontrarte contigo mismo. Regresar a ti mismo. Y en este proceso, pequeñas prácticas diarias pueden tener un gran impacto. Gestos pequeños que te reconectan con tu alma, con tu silencio y con tus emociones. Es en este contexto que deseo presentarte algo que ha cambiado la vida de muchas personas en nuestra comunidad. Le Book, el método LUD de Jung. 5 minutos al día para alcanzar la paz interior y la claridad mental. No se trata de una fórmula mágica ni de una promesa vacía. Es una brújula, una guía sutil y profunda inspirada en las enseñanzas de Jung, diseñada para ayudarte a reconectar con tu yo esencial. Se compone de prácticas simples pero poderosas que te invitan a mirarte hacia adentro cada día con mayor presencia, apertura y autenticidad. Si sientes que ha llegado el momento de iniciar un cambio, esto podría ser un buen punto de partida. En el comentario destacado de este video encontrarás el enlace para descargar el ebook. Y ten en cuenta, no importa cuánto tiempo haya pasado o cuántas veces hayas caído, lo que importa es que sigues aquí, respirando, sintiendo y quizá, por primera vez, listo para volver a casa dentro de ti. Existe una parte de tu historia que tal vez nunca has contado a nadie, no por falta de oportunidades, sino porque algo dentro de ti siempre ha impedido abrir esa puerta.
Podría ser ese episodio de la infancia que otros consideran insignificante, pero que tú nunca has podido olvidar. Esa mirada cargada de desprecio, ese grito que apagó tu voz interior, esa ausencia disfrazada de normalidad. Y sin embargo, continuaste. Has crecido, pero de manera torcida, como un árbol que para sobrevivir ha tenido que doblarse lejos de la luz. ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre cuántas decisiones has tomado en tu vida basándote en el dolor? ¿Cuántos sí has dicho cuando en realidad querías decir no? ¿En cuántos lugares te has quedado solo por miedo a ser rechazado de nuevo? ¿Cuántas veces has saboteado una relación porque el amor te parecía demasiado hermoso para ser real? El dolor no resuelto se infiltra en los lugares más inesperados. Se disfraza de defensa, prudencia, independencia, pero en realidad no es más que una forma sofisticada de supervivencia. Se sobrevive, claro, pero no se vive de verdad, y con el tiempo uno puede llegar a creer que es normal vivir con el corazón en tensión, con el sueño ligero y con una constante sensación de insuficiencia, como si fuera parte de la vida adulta. Pero, ¿y si te dijera que no es natural, que solo es el reflejo de un trauma que persiste dentro de ti, incluso después de tantos años? Carl Jung hablaba del concepto de alma dividida. Cuando vivimos situaciones extremadamente intensas, especialmente en la infancia, y no tenemos las herramientas para enfrentarlas, una parte de nosotros se fragmenta y ese fragmento permanece atrapado en el tiempo. Mientras la sociedad exige productividad, madurez y autocontrol, ese fragmento permanece ahí, esperando ser reconocido, aceptado y recuperado. ¿Alguna vez has sentido que eres dos personas diferentes, una fuerte, racional e incluso alegre con los demás, y otra frágil, silenciosa y ansiosa que solo se manifiesta cuando estás a solas? No es locura, se trata de lo que Jung definía como disociación, un mecanismo inconsciente que impide que el alma ceda al dolor, pero con un precio, y ese precio es tu integridad. Por eso, incluso cuando tienes una vida aparentemente estable, puede parecer que falta algo, que todo está bien, pero nada funciona realmente. Es como vivir con la constante sensación de que hay una parte de ti que aún no ha tenido permiso para existir. ¿Puedes reconocerte en eso? Si es así, te invito a escribirlo en los comentarios con una sola palabra, atrapado o dividido, solo para que sepa que formas parte de este camino. No es necesario que expliques nada, solo quienes lo sienten pueden entenderlo. Y aquí llega un punto crucial. El trauma no desaparece con el tiempo, sino que simplemente cambia de forma, se transforma en ansiedad, perfeccionismo, necesidad de control, o por el contrario, se expresa en apatía, procrastinación o en la sensación de que nada tiene sentido. Pero detrás de todo esto hay un dolor profundo que necesita ser reconocido, y hay más. El trauma no solo se trata de lo que sucedió, sino también de lo que no ocurrió. El abrazo que no recibiste, la confirmación que nunca llegó, la conversación que nunca se inició, el amor que te fue negado sin que nadie se diera cuenta. Estos silenciosos no son los que dejan la huella más profunda, porque nadie, salvo tú, los ha percibido. Así que aprendiste a no verlos tú tampoco. ¿Recuerdas un momento similar, un episodio que pudo parecer banal para el mundo exterior, pero que dentro de ti marcó un punto de inflexión? Si quieres, compártelo en los comentarios. Tal vez puedas animar a otra persona a encontrar el valor para sacar a la luz lo que ha estado oculto. Hay un aspecto aún más complejo.
Cuando crecemos en ambientes emocionalmente tóxicos, tendemos a interiorizar comentarios que no nos pertenecen, como las críticas constantes de la madre, el desprecio sutil del padre, las comparaciones, el silencio o el sarcasmo. Con lentitud, estas voces se entrelazan en nuestro pensamiento y comenzamos a infligirnos dolor sin apenas darnos cuenta. Cada vez que nos definimos como débiles, estúpidos o inadecuados, es como si estuviésemos renovando el ciclo, pero ahora con nuestra propia voz. ¿Y si pudiéramos romper esta espiral? Annie, imagina el efecto de mirarte con los ojos que siempre quisiste ver en los demás. Piensa en ser capaz de abrazar tu dolor sin buscar la aprobación externa. Es un objetivo alcanzable, pero requiere el valor de reconocer que lo que te ha pasado no te define. Eres lo que haces con las experiencias que has vivido. Jung afirmaba que la verdadera metamorfosis ocurre cuando llevamos lo inconsciente a la conciencia. Esto no sucede solo a través de la comprensión intelectual. Hay que sentir, permitir que el dolor se exprese, llorar y moverse. Es necesario descender, como Orfeo, a los abismos del alma, pero a diferencia de él, no mirar hacia atrás con desesperación, sino con empatía. Muchos prefieren evitar este descenso, eligiendo vivir de forma automática en la ilusión de tener todo bajo control. Pero el alma no olvida, y cuanto más te alejas, más se manifiesta el dolor de formas inesperadas, como ataques de pánico, insomnio, enfermedades inexplicables o una fatiga persistente incluso tras dormir 8 horas. Quizás estés viviendo todo esto justo ahora. Tal vez tu alma te está pidiendo que la escuches. Esta es la verdad que pocos tienen el coraje de expresar. No todos logran superar el trauma. No todos emergen de la oscuridad. Algunas personas se pierden para siempre, siguen viviendo de forma automática hasta el final, pero el alma sigue sintiendo, sigue buscando, sigue escuchando mensajes como este. Eso ya es un milagro en sí mismo. ¿Cómo aprovecharás este milagro? Mirarse por dentro puede parecer aterrador, pero ignorarse sería mucho peor, porque corres el riesgo de perderte, de desconectarte de tu esencia, convirtiéndote en alguien que sonríe en las fotos mientras llora en privado, que sostiene a todos pero no puede pedir ayuda, que está lleno de compromisos pero vacío por dentro. Mereces más, mereces reconocerte no como alguien roto, sino como quien se está reconstruyendo, un individuo que regresa a casa aunque esté hecho pedazos, que ha entendido que el trauma es solo un capítulo, no el libro entero. Este representa el verdadero despertar espiritual. Imagina por un momento que estás caminando por un laberinto. Las paredes reflejan cada uno de tus pasos, mostrando una imagen distinta de ti. Algunos reflejos te resultan familiares, otros te generan miedo. Algunos revelan tu fortaleza, mientras que otros muestran una imagen tuya destruida. Buscas desesperadamente una salida, pero te das cuenta de que no hay puertas, solo más espejos. Y en un instante de calma, comprendes que este laberinto no es el mundo exterior, sino tu familia. Cada espejo refleja cómo has sido percibido o descuidado por quienes debían protegerte. Puede parecer una exageración, pero para muchos que crecen en entornos disfuncionales, así es como se presenta la vida. El hogar, que debería ser un lugar seguro, se convierte en una arena de conflictos. La infancia, que debería representar el inicio de un sentido de pertenencia, se transforma en una experiencia de profunda exclusión. Y lo más cruel es que el dolor familiar resulta invisible, pues el mundo exterior no lo reconoce y como consecuencia comienza a poner en duda tu propio sufrimiento.
Investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre las experiencias adversas en la infancia, Adverse Childhood Experiences, ACEs, han destacado que los traumas emocionales sufridos durante la infancia, incluso aquellos percibidos como leves, como el abandono afectivo o padres emocionalmente no disponibles, aumentan significativamente el riesgo de depresión, adicciones, enfermedades cardíacas e incluso cáncer en la edad adulta. ¿Y sabes qué más han revelado estos estudios? Que cuanto más temprano se produce el trauma, mayor es la probabilidad de que se convierta en el trasfondo emocional de la vida de una persona. Pero no hacen falta datos estadísticos para comprender esta verdad. Basta con mirarse por dentro. ¿Cuántas veces te has sorprendido pronunciando, sin querer, frases exactas que tus padres solían decir, a pesar de que, de niño, las odiabas? ¿Cuántas veces elegiste el silencio para evitar conflictos, aunque eso te consumía por dentro? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por sentir resentimiento hacia tu familia, incluso cuando sabías que tu dolor estaba plenamente justificado? La familia representa el primer reflejo y también el lugar donde emergen las primeras sombras. Existe una historia real que ilustra este concepto con una sinceridad extraordinaria. Es la historia de una mujer de 62 años llamada Elisa. Afuera, parece una mujer amable y educada, comprometida con el voluntariado. Pero en su interior guarda un alma atrapada desde que tenía 7 años, porque durante una cena escuchó a su madre decir: «Si hubiera sabido que te convertirías así, habría abortado». Esas palabras resonaron en su mente durante décadas. Elisa nunca habló de ello con nadie. Se casó con un hombre igualmente distante, crió a 2 hijos, intentando ser la madre que nunca tuvo, pero la herida permaneció abierta y solo después de un repentino ataque de pánico, a los 60 años, comprendió que nunca se había sentido realmente amada, ni una sola vez. Ahora reflexionen cuidadosamente. ¿Cuántas Elisas conocen? ¿Cuántas hay a su alrededor? Que sonríen mientras sangran por dentro. ¿Cuántas de ellas los están observando en este preciso momento, esperando ser vistas como nadie lo ha hecho antes? ¿Cuántas veces ustedes han sido esa persona? La verdad es que las familias tóxicas generan un tipo particular de sobreviviente, aquel que ha aprendido a desaparecer para preservar la tranquilidad. Aquel que se ha adaptado tanto a los demás que ya no se reconoce. Aquel que ha recibido elogios por haber madurado más allá de su edad, cuando en realidad solo estaba tratando de no molestar. El niño que se convirtió en el consejero de los padres. El adolescente que cargó con el peso emocional de adultos fracturados. Estos sobrevivientes son a menudo los más sensibles, los más empáticos, los más espiritualmente despiertos, y no es una casualidad. Carl Jung hablaba de la individuación, un camino para descubrir la propia esencia a través de la exploración de la propia sombra. Las familias tóxicas suelen ser las principales fuentes de esto, no por malicia, sino por falta de conciencia, por la perpetuación de experiencias vividas, simplemente porque no conocen alternativas. Pero tú estás aquí, estás escuchando estas palabras, estás sintiendo emociones, estás reflexionando. Esto por sí solo ya demuestra que algo en ti ha comenzado a romper el ciclo. Aunque se trate de algo pequeño, silencioso, invisible a los ojos de tu familia, en ti hay una parte que ha rechazado el papel que le han asignado, una parte que afirma «no es justo». Y ese «no es justo» representa la semilla del despertar. Podrías sentirte culpable por haberte alejado de algunos miembros de tu familia. Quizás pienses que debes perdonar, comprender o aceptar, pero
¿Y si esa distancia realmente hubiera sido tu salvación? ¿Y si ese silencio, esa lejanía, esa difícil decisión hubiera sido la única manera de vivir con un mínimo de dignidad emocional? Eso no te hace frío, te hace humano, consciente, alguien que frente a la oscuridad ha elegido proteger su luz. ¿Alguna vez te has visto obligado a fingir que todo estaba bien para no parecer desagradecido? ¿Has contenido las lágrimas durante una comida dominical para no arruinar el ambiente? ¿Te has sentido culpable por no echar de menos a quien deberías haber amado? Si la respuesta es sí, escribe en los comentarios una sola palabra: libertad. A veces, lo que necesitamos es simplemente ver que no estamos solos en este camino, que hay otros que avanzan en la misma dirección, hacia el regreso a uno mismo. Lo que impacta es cómo la infancia nos moldea, muchas veces sin que nos demos cuenta. ¿Sabías que el cerebro de un niño registra las experiencias emocionales incluso antes de que adquiera el lenguaje? Esto significa que los traumas pueden quedar almacenados en el cuerpo, en la respiración y en el sistema nervioso, incluso sin que exista un recuerdo consciente de lo ocurrido. Por eso, a menudo sentimos emociones que no sabemos explicar y tendemos a juzgar esas sensaciones como exageradas, dramáticas o demasiado sensibles, pero en realidad no lo son. Son recuerdos no verbales que necesitan ser sanados. Es precisamente por eso que el proceso de sanación no es racional. Puedes entender cada aspecto de tu infancia y aún así sentir un vacío en el pecho, porque ese vacío no es algo conceptual, es emocional y solo puede llenarse con presencia, amor y verdad. Muchos se quedan estancados aquí. Piensan que con estudiar los traumas o reconocer sus patrones basta, pero siguen relacionándose con padres abusivos como si tuvieran 7 años. Siguen buscando aprobación donde nunca la encontrarán, siguen justificándose ante quienes nunca les han escuchado, siguen intentando salvar a quienes les han lastimado. Sin embargo, llega un momento en que todo esto se vuelve insostenible. Un momento en el que te das cuenta de que tu lealtad no puede comprometer tu salud mental, que la empatía no debe ser un contrato con el sufrimiento, y tienes derecho a decir: no quiero cargar más con este peso, y quizá ese momento sea justo ahora. Hay una cita poco conocida de Jung que dice: nada tiene un impacto psicológico más fuerte en los hijos que la vida no vivida de los padres. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces te has sentido obligado a pagar por los sueños frustrados de tu madre o a soportar el peso de la ira reprimida de tu padre? ¿Cuántas veces has comprendido que el problema no eras tú, sino la carga emocional que te han impuesto desde pequeño? El alma siente y percibe incluso antes de entender. Sabe cuando algo no funciona, es consciente de la manipulación, aunque la mente todavía esté procesando. Y esto puede agotar profundamente. Cansado de vivir en un estado de vigilancia constante, exhausto por no poder ser auténtico, cansado de mantener una aparente felicidad mientras te sientes vacío por dentro. Pero en esta fatiga hay algo sagrado. Marca el final de un camino y el inicio de nuevos comienzos. Te obliga a detenerte, a reflexionar, a preguntarte: ¿quién soy yo sin el dolor infligido por mi familia? ¿Quién soy cuando no trato de ser el hijo perfecto? ¿Quién soy cuando ya no tengo que silenciarme? Puede que no tengas todas las respuestas, pero al hacerte estas preguntas ya algo empieza a cambiar. La verdadera sanación no implica reparar las relaciones con quienes te han herido, sino que requiere la reconciliación contigo mismo, el reconocimiento del niño que fuiste y decirle: no estabas equivocado. Ellos no supieron cómo amarte.
Esto cambia radicalmente las cosas, porque a partir de ese momento dejas de buscar en otros lo que siempre te ha faltado. Dejas de repetir viejos patrones, te liberarás y comienzas a redescubrirte. Redescubrirse a uno mismo es la esencia de toda transformación auténtica. A lo largo de tu vida, es posible que te hayas acostumbrado a vivir con respuestas equivocadas, respuestas dadas por otros, respuestas influenciadas por sus limitaciones, sus sombras, sus traumas. Te dijeron que eras excesivamente sensible, que exagerabas, que no eras lo suficientemente agradecido. Te comunicaron que tenías que hacer más, que debías reprimir las lágrimas, que debías madurar, y tú aceptaste todo esto. ¿Por qué un niño, al escuchar ciertas afirmaciones repetidas por quienes deberían amarlo, no cuestiona la verdad de esas palabras, sino que se cuestiona a sí mismo? El problema es que muchos de nosotros crecimos intentando sanar en silencio, convenciéndonos de que no era tan grave, de que los padres hicieron lo mejor que pudieron, de que todas las familias tienen sus dificultades, y en parte esto es cierto, pero hay un tipo de sufrimiento que solo quienes lo han vivido pueden comprender. El dolor de no haber sido reconocidos, el dolor de haber aprendido que para ser amados debías desaparecer y luego creciste. Pero ese niño invisible permaneció en lo más profundo, haciendo pactos secretos con la vida para seguir buscando aceptación. Empezaste a relacionarte con los demás con miedo al rechazo. Empezaste a esforzarte más allá de tus límites para demostrar tu valía. Empezaste a sonreír cuando querías gritar, a cuidar a los demás excepto a ti mismo. Todo esto para conservar el amor, aunque ese amor sea condicional, tóxico o inexistente. Pero ahora ha llegado el momento de liberarte. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, el trauma, la fragmentación del alma, los espejos familiares, los recuerdos atrapados en el cuerpo, nos ha conducido a un cambio de rumbo. Puedes continuar cargando con lo que no te pertenece o empezar a escribir una nueva historia y quizá te estés preguntando, ¿pero cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo dejar de ser esta versión moldeada por el dolor? La respuesta comienza con una frase que necesitas escuchar e interiorizar como si fuera un bálsamo. Ya no debes identificarte con tu herida. Esta es la primera trampa que debemos superar, porque cuando el dolor se convierte en parte de tu identidad, empiezas a protegerlo, a aferrarte a él, a usarlo como excusa para no cambiar. Soy así por una infancia difícil. No puedo entablar relaciones porque nadie me ha amado realmente. No confío en nadie debido a traiciones. ¿Lo entiendes? No se trata de negar lo que ocurrió. Se trata de no permitir que lo que pasó siga definiendo quién eres. Tú eres mucho más que tu historia. Tu dolor es parte del camino, pero no es el destino final. Y cuando empiezas a mirarlo con atención, conciencia y sinceridad, algo cambia, porque el dolor, cuando se escucha de verdad, comienza a transformarse. Ahora, la segunda trampa es la opuesta, desconectarse tanto del dolor que llegue a no sentirse. Muchas personas, al crecer en entornos tóxicos, aprenden a existir únicamente en la esfera intelectual, analizando, planificando y reflexionando, pero sin llegar a sentir nunca. Quedan atrapadas en la mente, alejadas del cuerpo, ya que este último está cargado de dolor. El cuerpo guarda recuerdos que la mente no puede manejar. Por esta razón, muchos viven en un estado constante de tensión, bloqueados y ansiosos, mientras luchan contra sus propias emociones. ¿Alguna vez has observado este aspecto en ti mismo? ¿Te has encontrado intentando justificar un dolor que en el fondo solo deseabas sentir? ¿Has intentado llenar un silencio con ruido?
Has llenado tu vida de actividades para evitar enfrentar lo que se oculta en el vacío. Esta huida tiene un precio, alimenta la herida, aunque no sea visible de inmediato. La herida no expresada es como una carta sin leer. Permanece ahí, esperando, y cuanto más tiempo pasa, más se hace notar. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo actuar cuando ya no deseas identificarte con el dolor, pero tampoco puedes ignorarlo? La respuesta radica en la integración. La verdadera sanación no consiste en olvidar, no es una concesión forzada de perdón, ni en ignorar el dolor. La verdadera cura comienza cuando puedes proclamar: esto me ha hecho daño, esto me ha moldeado, pero elijo no vivir en función de ello. Mirar al pasado, no para encerrarte en él, sino para liberar a quien eras. Te permites sentir emociones, no para revivir el sufrimiento, sino para liberarte del peso. Es como reencontrar al niño que fuiste y decirle: ahora soy yo quien se cuida de ti. ¿Puedes imaginarlo? Un momento de reconciliación interior en el que el adulto que te has convertido tiende la mano a esa parte de ti que ha permanecido congelada, donde ya no esperas que tu madre comprenda, que tu padre pida disculpas, que el mundo te valore, porque eres tú quien te da valor a ti mismo, aceptándote y liberándote. Quizás ahora te parezca un objetivo lejano, tal vez parezca imposible, pero no lo es. De hecho, el alma ya conoce el camino, es el ego quien se opone. Y aquí es donde surge una verdad que puede resultar incómoda, pero es importante expresarla. Nadie vendrá a salvarte. Ningún terapeuta, ningún maestro espiritual, ningún vídeo de YouTube. Todo lo que recibes, incluidas estas palabras, solo sirve como recordatorio. Recordatorio de lo que en parte ya conoces, tu alma lo sabe. Recuerda que eres completo, recuerda que eres digno, recuerda que dentro de ti hay un espacio donde la paz nunca ha sido tocada por el dolor, y es hacia ese lugar que este proceso de sanación te conduce. Ahora, entiende una cosa: desapegarse del dolor no significa abandonar tu historia, sino que simplemente no usarás más tu dolor como definición de ti mismo. Ya no entrarás en una habitación esperando ser rechazado. No aceptarás más relaciones que te lastimen solo para evitar la soledad. No te reducirás más para adaptarte a las expectativas de los demás. Esta es una revolución, y la revolución, en este contexto, es silencio, es elección, es empezar a responder con amor donde antes solo había reacción. Es comprender que a veces la mayor fortaleza es no involucrarse en el dolor que te ha formado. Carl Jung decía: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma, y quizás ahora estés listo para aceptar, no en el sentido de conformarte, sino para abrirte a la vida sin seguir escondiéndote. El alma no busca la perfección, busca la verdad, y esta verdad puede ser imperfecta, confusa o aún estar en construcción, pero es auténtica, y ahí es donde se encuentra tu libertad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Y si algo dentro de ti está vibrando en este momento, si una parte de ti ha sentido un calor en el pecho, una lágrima en los ojos, un silencio diferente, escucha. Es tu corazón diciéndote: ahora es el momento, es hora de vivir sin protecciones, es hora de volver a ti mismo, es hora de afirmar: no soy lo que hicieron de mí, sino lo que elijo hacer con esto. Y si deseas aprender cómo traducir todo esto en acciones concretas, con un camino claro, humano y profundamente transformador, entonces respira hondo y prepárate para lo que sigue, porque justamente este será nuestro enfoque en la parte 6.
Te guiaré en una exploración íntima y realista sobre cómo transformar el dolor en dirección, el trauma en sabiduría y la sombra en fuerza. Llega un momento en la vida en el que nos detenemos, no por una fatiga física, sino por un agotamiento más profundo, un cansancio del alma. Es el cansancio de cargar con penas que no nos pertenecían, de intentar reparar vínculos inexistentes, de escondernos de nosotros mismos para adaptarnos al mundo. Cuando llega ese momento, tienes dos opciones: seguir viviendo de manera automática o dar un paso hacia ti mismo, un paso auténtico, consciente e interior. Si estás aquí, una parte de ti ya ha elegido este segundo camino, aunque con temor y sin saber por dónde empezar. Y es precisamente por esto que existe esta sección del video, porque ahora el objetivo no es solo conocer, sino actuar. La sabiduría no aplicada se convierte en una carga, una teoría estéril, una mera colección de frases bonitas que te repites sin cambiar tu vida. Jung sostenía que nadie alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino enfrentándose a la oscuridad. Y hacer consciente es un verbo que requiere práctica. El alma solo despierta cuando decidimos actuar de forma diferente. Así que me gustaría invitarte a un proyecto, no un programa rígido ni milagroso, sino una iniciativa estratégica, profunda y sensible, para que puedas transformar lo que has vivido en este video en algo vivo dentro de ti. Aquí está el camino. Respira profundamente, lee con el corazón y elige. Primero, reconoce, sin juicio, que el primer paso no es cambiar nada, sino observar verdaderamente, sin excusas, sin defensas, sin ilusiones espirituales. Reconoce dónde sientes dolor. Reconoce los patrones que repites. Luego, pon en movimiento tu cuerpo cada día, no por motivos estéticos, sino para liberar la energía acumulada. Puedes bailar, respirar, caminar con conciencia, estirarte o incluso llorar. Todo esto es un proceso de sanación. Dedica un momento del día para establecer una conexión con tu cuerpo. Escúchalo, trátalo con respeto, abrázate literalmente. Este ejercicio tiene un gran poder. Establece límites como un acto de amor hacia ti mismo. No estás obligado a mantener relaciones que te hacen daño. No tienes que responder a mensajes que te hacen sentir mal. Tienes derecho a decir que no. Puedes distanciarte, puedes dar prioridad a tu serenidad. Establecer un límite no es rechazar, es un gesto de cuidado hacia uno mismo. Aprende a reconocer lo que te expande y lo que te contrae, lo que te eleva y lo que te vacía, y actúa con valentía. Cada vez que honras un límite, envías un mensaje a tu niño interior. Ahora estás a salvo, ahora cuido de ti. Elige cada día quién quieres ser. Sanar no es un evento aislado, sino un viaje, una elección que debes hacer cada día, y cada pequeña decisión cuenta. La decisión de escucharte, de tomarte un descanso, de decir la verdad, de pedir ayuda, de no fingir ser otra persona. Crea un pequeño ritual al despertar. Puede ser encender una vela, respirar durante 3 minutos, leer una frase. Lo importante es que te sirva como recordatorio. Elijo vivir según mi verdad, no según mis heridas. 7. Comparte tu camino, aunque sea de manera privada. La sanación se completa solo a través del apoyo mutuo. No es necesario desnudarse, pero sí fundamental dejar de cargar con todo el peso solo. Puedes comentar, escribir, enviar este video a alguien que sabes que está pasando por lo mismo. Habla con un amigo, un terapeuta, con Dios. Cuando compartes, transformas tu dolor en un puente. Permite que otros también encuentren el coraje, y eso es un acto de amor, un plan simple pero poderoso. Comienza ahora con una decisión.
¿Estás listo para mantenerte fiel a tu alma? Mueve tu cuerpo cada día, no por motivos estéticos, sino para liberar la energía acumulada. Baila, respira, camina con conciencia, estira, llora. Todo esto forma parte del proceso de sanación. Elige un momento de tu día para conectar con tu cuerpo. Escúchalo, trátalo con respeto y abrázate. Tiene un poder enorme. 5. Establece límites como un acto de amor hacia ti mismo. No estás obligado a mantener relaciones que te causan sufrimiento. No tienes que responder mensajes que te desestabilizan. Puedes decir que no. Puedes distanciarte. Puedes priorizar tu serenidad. El límite no es un rechazo, sino un gesto de cuidado propio. Aprende a identificar lo que te hace sentir expandido y lo que te hace sentir reducido, lo que te sostiene y lo que te vacía, y actúa con valentía. Cada vez que honras un límite, comunicas a tu niño interior: ahora estás a salvo, ahora cuido de ti. Eres. Cada día elige quién quieres ser. Curarse no es un evento aislado, sino un viaje, una elección que hay que hacer cada día, y cada pequeña decisión cuenta. La elección de escucharse a uno mismo, de darse un descanso, de decir la verdad, de pedir ayuda, de no fingir, crea un ritual matutino. Puede ser encender una vela, respirar durante 3 minutos, leer una frase, siempre y cuando sea un recordatorio. Elijo vivir en mi verdad, no en mi herida. Comparte tu camino, aunque sea de manera reservada. La sanación solo se realiza de forma colectiva. No es necesario exponerse, pero dejar ir el peso de llevar todo por uno mismo es fundamental. Comenta, escribe, comparte este video con alguien que comparta las mismas experiencias. Habla con un amigo, un terapeuta o con Dios. Al compartir, transformas tu dolor en un puente. También permites que otros encuentren el valor, y eso es un acto de servicio. Esto es amor, este es un plan sencillo pero poderoso, y empieza ahora con una elección. ¿Estás listo para ser fiel a tu alma? Si deseas emprender un viaje aún más profundo y accesible para integrar este proceso en tu rutina de una manera ligera pero profundamente transformadora, me gustaría sugerirte algo que realmente puede hacer la diferencia. Se trata del ebook sobre el método LUD de Jung, 5 minutos al día para alcanzar la paz interior y la claridad mental. Esta herramienta ha sido creada especialmente para personas como tú, que experimentan emociones intensas, reflexionan profundamente, pero necesitan una práctica concreta, empática y cotidiana para reconectarse consigo mismas. El LUD se inspira en la psicología de Jung, pero presentado con un lenguaje accesible, emotivo y guiado. No se trata de un simple libro, sino de una experiencia que se convierte en un compañero diario, listo para ayudarte a poner en práctica todos los conceptos de los que hemos hablado con confianza, claridad y compasión. Si sientes que este es tu momento, el enlace para acceder está disponible en el comentario fijado de este video. Antes de concluir, me gustaría pedirte un favor. Si este camino te ha tocado, si has sentido un movimiento interior mientras mirabas este video, te invito a darle me gusta a este contenido. Suscríbete al canal Plenitud M Reflex Sound y comparte en los comentarios lo que más te ha impactado de tu historia. Puedes hacerlo usando tu nombre o de forma anónima. Lo importante es permitirte expresarte, ya que cada una de tus palabras podría ser el espejo que alguien más necesita para comenzar a sanar. Siempre estamos juntos.